Buenos días, licenciado y estimados compañeros. Somos el grupo número 1 y vamos a exponer lo que va a ser la identificación de objetivos de estudio y definir las variables de decisión dentro de lo que es un modelo de programación lineal. Siguiente diapositiva, por favor. Nuestro grupo está integrado por las siguientes personas: Escobar Kevin, Herbas Karen y López Jennifer, Martínez Nicolás, Méndez Vladimir, Paredes Darwin, Trujillo José, Valdivia María Isabel, Vargas Lucía Aide y Vázquez María René. Siguiente diapositiva. Antes de proceder con el tema de exposición, es importante una breve definición de lo que es la construcción de un modelo de programación lineal. ¿Qué es un modelo de programación lineal? Un modelo de programación lineal es un modelo cuantitativo relacionado con una óptima distribución de una serie de recursos limitados dentro de una variedad de actividades, de manera que se cumpla el o los objetivos que se han planteado dentro de un sistema o un conjunto de actividades relacionadas entre sí y que persiguen en común. Para construir un modelo de programación lineal es preciso un conocimiento del entorno que rodea el problema, es decir, el conocer el sistema internamente y su relación en su entorno o medio ambiente. A continuación, mi compañera procederá a la explicación de la identificación del objetivo de estudio. Bueno, en esta parte de la identificación del objetivo de estudio, este paso, la verdad, comprende el estudio del entorno o el ambiente que se va a desarrollar el problema y en el cual se va a definir los objetivos que se desean realizar, ya sea como puede ser minimizar o maximizar los costos. En este caso sería minimizar los costos y maximizar los ingresos, utilidades, ya que en un problema generalmente estos dos serían los más importantes para poder solucionar algún problema. Y para esto se realiza un análisis donde se va a plantear diferentes posibilidades en las cuales van a haber distintas soluciones al problema, algunas que van a ser mucho más factibles y otras no. Entonces, viendo todo esto, vamos a proceder a tomar la mejor decisión, viendo también las posibilidades o soluciones que tenemos y que mejor se desea, y lo mejor que se desea para, eh, para poder solucionarlos. En dichos objetivos puede ser maximizar o minimizar, como se ha dicho anteriormente. Generalmente dichas actividades suelen ser de la producción y en caso de no existir una solución, se replantean nuestros objetivos. Siguiente diapositiva, por favor. Va a continuar mi compañero. Siguiente, por favor. Ahora sí. A continuación, definir la variable de decisión. Es un punto clave para la construcción de modelo, ya que depende el reconocimiento de las variables disponibles y aquellas limitaciones que son planteadas con el problema. Las tres características que debe cumplir son, debe referirse a algo que no se conoce, pero es necesario conocer. Las variables son cuantitativas porque detrás de cada una existe una cantidad. Implican una decisión a tomar en el contexto del problema. Siguiente, por favor. Para definir apropiadamente las variables de decisión, se deben identificar tres elementos principales que son la unidad principal, por ejemplo, puede ser un ejemplo, toneladas. El verbo es el producto J y la unidad de tiempo a producirse mes. A continuación les va a explicar mi compañera en ejemplos. Gracias. Buenos días, licenciado. Yo voy a continuar con la exposición de los ejemplos de ejercicios. Siguiente, por favor.
Siguiente diapositiva. Bueno, para que puedan entender mejor los ejercicios, es recomendable que puedan leer más de una vez los ejercicios, ya que es para que uno mismo entienda mejor. Siguiente. Bueno, yo les voy a leer un ejercicio que saqué de un libro. Una compañía puede construir tablones para construcción o láminas para puertas. La cantidad máxima de la fábrica es de 400 unidades por mes, de los cuales necesariamente 100 unidades deben ser tablones y 150 láminas, para satisfacer las necesidades de los clientes. Si su utilidad por tablón es de 200 bolivianos y de 300 bolivianos por lámina. Bueno, para la construcción de modelos se siguen 6 pasos importantes, lo cual a nosotros nos ha tocado exponer los primeros pasos. Bueno, para identificar el objetivo de estudio es importante encontrar los datos abiertos. ¿Cuáles son los datos abiertos? Son aquellos que no presentan ni un límite superior o límite inferior. Aquí les voy a explicar unas palabras claves para poder encontrar. ¿Me lo pueden poner, por favor? Maximizar y minimizar. El otro, por favor. Eso. Bueno, yo encontré que estas palabras cada día, digamos, con cada ejercicio es recomendable que, digamos, para maximizar se puede usar utilidad total, los beneficios, las ganancias, la publicidad de cada empresa. Para minimizar lo que se utiliza son los costos, costos variables, costos fijos, pérdidas, riesgos, transportes y desperdicios. Vamos con el ejemplo. Bueno, lo que aquí se observa es que la empresa necesita ganancias, quiere ganancias. Entonces, lo que yo subrayé, algo muy importante en este ejercicio, es el amarillo, que dice que la empresa fabrica una cantidad máxima de 400 unidades por mes, ya sea de láminas o ya sea de tablones. Lo que quiere, digamos, por mes, sí o sí tiene que tener los 400 unidades. De cualquiera de los dos, pero necesita. Entonces, después de esto dice, de los cuales necesariamente 100 unidades deben ser tablones y 150 láminas. Lo cual, o sea, los otros 50 restantes de los 400 unidades ya son las ganancias. Entonces, lo que quiere decir que, digamos, los 150 ya es su ganancia. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a ser maximizar. Porque la empresa quiere ganar los 150 restantes. Entonces, ¿qué decimos aquí en identificar el objetivo de estudio? Maximizar la utilidad. En esto solo se pone qué vamos a hacer, o sea, si maximizar o minimizar. Entonces se pone maximizar la utilidad. El segundo paso es definir las variables de decisión. Lo que a mí me ayudó es que siempre, digamos, tenemos que encontrar un verbo antes de las variables. Entonces ahí, digamos, te das cuenta qué variables hay. Algunas veces hay variables subíndices, que quiere decir, digamos, de láminas, qué lámina se produce, láminas de madera o de láminas de fierro, entonces ya son subíndices. Mientras que aquí, digamos, solo dice, hay una rayita, lo puse, una compañía puede construir. Ya tenemos un verbo, tablones y láminas. O sea, esas dos variables son lo que se produce, lo que produce la empresa. Y en la oración solo se habla de láminas y tablones.
Entonces, después, digamos, siempre tiene que ser cuantitativo. Tiene que responder a cuánto va a producir. Y bueno, creo que de los dos pasos, digamos, podemos decir cuánto producen los tablones por mes, cuánto debemos producir láminas por mes. Entonces es importante que XJ pongamos unidades de producto J a producirse por mes, porque eso te va a ayudar a que uno mismo entienda el ejercicio y pueda ser bien ordenado las variables que anotes. Entonces, como aquí solo hay dos variables, entonces pone x sub 1 y x sub 2. Cada quien, digamos, es más interesante o más común que la variable se reemplace con x. Entonces, yo lo he reemplazado con x sub 1 el tablones y x sub 2 en láminas. Entonces, lo que se dice es x sub 1 tablones a producirse por mes y x sub 2 láminas a producirse por mes. Eso sería el primer ejercicio. Segundo, por favor. Bueno, aquí creo que se olvidaron el cuadrito, pero bueno, para la elaboración de un producto se cuenta con 4 materias primas que contienen un cierto de factor F en la proporción indicada de la tabla siguiente, donde también figuran los costos por kilogramo de cada materia prima. Se trata de obtener 1000 kilogramos de mezcla, cuyo contenido del factor F sea por lo menos del 18% con el mínimo costo posible. Construir el modelo de programación lineal. Bueno, aquí digamos, están hablando de un producto, que quieren elaborar un producto y tienen una materia prima de 4, digamos. Y lo que quiere decir, digamos, es que esas 4 materias primas quieren que sea lo más barato posible, o sea, que se gaste lo menos posible. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? De un costo, de una minimización, de una minimización. ¿Por qué? Porque todo quieren lo más barato y no sabemos si esto va a tener ganancias o pérdidas. Eso ya se ve en el dual, que es más exacto para saber si, digamos, tiene ganancias o tiene pérdidas. Entonces, lo que aquí subrayé, algo muy importante, es que ya nos está dando un dato abierto que dice que los costos por kilogramo de la materia prima. Entonces, eso ya nos engloba algo general. Entonces, decimos en identificar el objetivo de estudio, minimizar los costos, porque quieren algo mínimo, digamos. Paso 2 es definir la variable de decisión. Aquí, como no sabemos, digamos, de la materia prima, no sabemos qué materia prima lo están poniendo al producto, entonces solo lo han reemplazado con A, B, C, D. Entonces, en esta se pone kilogramo de materia prima J a combinarse para elaboración de un producto. Las variables van a ser reemplazadas de la materia prima, que sería A, B, C, con la variable X acompañado. Sería X sub A, materia prima A, a elaborarse para un producto. X sub B, materia prima B, a elaborarse para un producto. X sub C, materia prima C, a elaborarse para un producto. X sub D, materia prima D, a elaborarse para un producto. Eso sería nuestra parte, licenciados. Si alguna pregunta desea hacerlo. Bueno, primeramente, muy buenos días, licenciado, muy buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo de los respetables. Estamos integrados por mi persona, Angulo Tawada Jocelyn Alejandra, y por Arispe Arnés Paola, Bustamante
Pirola Rocío, Calcina Heredia Caroline, López García Viviana Araceli, Mejía Coca Valeria, Ramírez Ventura Florinda Mónica, Vela Ochoa Sánchez, Urquido Gutiérrez Valeria Magdalena y Zambrana Marza Arturo. Nosotros somos el grupo de los respetables. Continuando con los puntos objetivos de exponer, tenemos el punto importante que es identificar las restricciones en un ejercicio. Bueno, principalmente este paso consiste en identificar entre los datos del enunciado planteado cuáles son los recursos limitados y las condiciones que se consideran en la formulación del modelo o ejercicio planteado. Y por lo tanto, estas restricciones tendrían que ser respetadas en un ejercicio. Mi compañera va a seguir con la exposición. Lo siguiente sería considerar que los datos unitarios cerrados con un límite superior e inferior y los datos globales necesariamente van a las restricciones. Se recomienda en muchos casos en que existan demasiados datos numéricos plantear una tabla agrupando los datos por columnas o en un esquema que de alguna manera muestre cómo se relacionan los datos o recursos con las variables de decisión del problema. Mi compañero va a continuar. Cuando buscamos una solución óptima, normalmente existen ciertas restricciones o prohibiciones o requisitos que acortan nuestra decisión, como por ejemplo, las condiciones más frecuentes son los recursos disponibles, trabajadores, máquinas, material, etcétera, entre otros, que son limitados con fechas límites impuestas por los contratos o obstáculos impuestos por la naturaleza del problema. Como por ejemplo, el flujo de la entrada a un nodo debe ser igual al nodo de salida. Mi compañero va a continuar. Las restricciones son relaciones entre las variables de decisión magnitudes que dan sentido a la solución del problema y las acotan a valores factibles. Por ejemplo, de las variables de decisión representan un número de empleados de un taller. Es evidente que el valor de esa variable no puede ser negativo. En la conclusión de la restricción, señalando las condiciones que siempre debe considerar el problema, siempre existen recursos limitados o reducidos y estos deben ser siempre considerados en el modelo. Siguiente, por favor. La función objetiva. Siempre se recomienda escribir max si el objetivo es maximizar y min si el objetivo es minimizar. Se debe escribir una función matemática con una variable dependiente que limite o pueda medir el nivel del objetivo, siendo lo frecuente escribir z o x o siendo esta una variable dependiente porque está en la función de los restantes variables de decisión xj. Bueno, finalmente, las variables multiplicadas por el correspondiente coeficiente de la función objetiva tienen que formar una expresión algebraica, es decir, la suma y la resta de estos términos. Si alguna variable de decisión no aparece es porque tiene un coeficiente cero, lo cual indica que ninguna situación es rara. Por ejemplo, si se está maximizando, no produce ni pérdidas ni ganancias. Tendrá que ser el coeficiente cero. Continuando con la función objetiva. La función objetivo es una relación matemática entre las variables de decisión, parámetros y una magnitud que representa el objetivo o producto del sistema.
Es la medición de la efectividad del modelo formulado en función de las variables, donde también determina lo que se va a optimizar, maximizar o minimizar. ¿Cómo identificar el objetivo o la función objetiva de estudio? Un grupo de datos abiertos son aquellos que no presentan límites inferiores ni límites superiores. Si son dos grupos de datos abiertos, se debe ver la posibilidad de relacionarlos. Si los ingresos fueran datos abiertos y los costos variables también, entonces tendríamos una utilidad total igual a un ingreso total menos un costo total. La misma función objetiva no puede ir a una restricción, sería una contradicción. Bueno, a continuación se presentará un ejercicio, porque ya expusimos la parte teórica y ahora vamos a pasarlo a la práctica y lo vamos a explicar a través de un video donde explican perfectamente los dos puntos expuestos en la exposición. Por favor, presten atención y gracias. Las refinerías se utilizan dos tipos de petróleo, A y B, y nos van a dar una serie de informaciones acerca de este tipo de petróleo para que al final terminemos respondiendo a la siguiente pregunta, y es que ¿cuántas toneladas de petróleo de cada tipo debe comprar la refinería para cubrir las necesidades a mínimo coste? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería mi sugerencia? Pues crearnos una tabla con toda la información que encontremos en el enunciado, para que a la hora de definir las restricciones nos resulte un poco más sencillo. Entonces, yo he definido dos filas, una para cada tipo de petróleo, y luego en las columnas voy a ir o he ido escribiendo cada uno de los datos que nos dan en el enunciado. Así pues, nos dicen que una refinería utiliza dos tipos de petróleo, A y B, que compra a un precio de 350 euros y 400 euros. Por lo tanto, esa sería la información que pondría en esta columna, el precio por tonelada. Luego, por cada tonelada de petróleo de tipo A que refina, obtiene 0,10 toneladas de gasolina. Pues entonces sería la información de esta columna. Y 0,35 toneladas de fuel oil. Pues a esta columna, ya que es toda la información referida al petróleo de tipo A. Por cada tonelada de petróleo de tipo B que refina, obtiene 0,05 toneladas de gasolina, lo completamos en la tabla, y 0,55 toneladas de fuel oil. Aquí lo tenemos. Para cubrir sus necesidades necesita obtener al menos 10 toneladas de gasolina. Por lo tanto, la cantidad obtenida tiene que ser mayor o igual que 10. Y al menos 50 toneladas de fuel oil. De la misma manera, tiene que ser esa cantidad de fuel oil obtenida entre ambos tipos de petróleos mayor o igual que 50. Por cuestiones de capacidad no puede comprar más de 100 toneladas de cada tipo de petróleo. Así pues, la cantidad de petróleo de tipo A tiene que ser menor o igual que 100. Y la cantidad de petróleo de tipo B también tiene que ser menor o igual que 100. Y nos piden que calculemos las toneladas de petróleo de cada tipo para que cubran las necesidades y el coste generado sea mínimo. Entonces, en primer lugar, definiríamos dos variables. La variable X, que llevaría el número de toneladas de petróleo de tipo A, y la variable Y, que nos informaría del número de toneladas de petróleo de tipo B. A partir de esas variables vamos a tratar de definir, en primer lugar, la función objetivo. La función objetivo se suele expresar mediante una f y entre paréntesis las variables que intervienen en dicha función. En este caso, las toneladas de cada tipo de petróleo. Como la función que queremos minimizar es el coste y el coste nos lo da la información de esta columna, entonces dicha función objetiva va a venir determinada por el dinero que cuesta cada tonelada de petróleo de tipo A por la cantidad de toneladas de dicho petróleo, más el precio de cada tonelada de petróleo de tipo B por las toneladas de petróleo de tipo B que se estén comprando. Y esta función, ¿qué hay que hacer con ella? Minimizarla, puesto que es una función de coste y no de beneficios. Y ahora, a continuación, lo que definimos son las restricciones. En primer lugar, sabemos que se tiene que producir al menos 10 toneladas de gasolina. Por lo tanto, la cantidad de gasolina que se produce por cada tonelada de tipo A por las toneladas de tipo A más
la cantidad de gasolina que se produce por cada tonelada de petróleo de tipo B, por las toneladas de petróleo de tipo B, y entonces esa cantidad de gasolina producida tiene que ser mayor o igual que 10. Hacemos lo mismo para el fuel oil, sabiendo que al menos se tienen que producir 50 toneladas, por lo tanto será 0,35x más 0,55y mayor o igual que 50. Por otro lado, sabemos que las cantidades de toneladas que se compran de ambos petróleos tienen que ser positivas o iguales a 0, pero es que además también por problemas de capacidad tienen que ser inferiores a 100, según nos dice el enunciado. Por lo tanto, ya tenemos definida tanto la función objetivo como las 6 restricciones de nuestro problema, que como veis quedan definidas a través de inecuaciones. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Mi grupo se llama Los Increíbles y está integrado por los nombres de los integrantes. Arriba están. Mi grupo está compuesto por García Samuel, mi persona Iriarte Durán Karen Janina, Lizarraga Velasco Karen Arelis, Montaño Rodríguez Lucía Mercedes, Sandoval Andrade Nélida, Sarabia Laura Daniela Paola Solís, Solgado Felipe Moisés, Sausana Barca Andima Ronald Iván y Velázquez Ríos Laura Adriana. ¿Cómo plantear las restricciones? Por cada recurso limitado se plantea una restricción que resulta de tipo menor o igual, y al menos una restricción por cada condición que podría ser de cualquier tipo, menor o igual, mayor o igual o igual. Una de las formas de darse cuenta si la restricción está bien planteada o no, consiste en verificar que las unidades resultantes en el primer miembro de la igualdad o desigualdad sean iguales a las del segundo miembro. A continuación se presentan algunos tipos de restricciones. Restricciones de recurso limitado. Características. Las restricciones más frecuentes son las que se refieren a los recursos limitados. Las restricciones que están dadas en unidades de tiempo, peso, volumen o unidades disponibles. Baja, por favor. Se trabaja con una desigualdad de tipo menor o igual. La cantidad que representa el tope de recurso limitado va como lado derecho, restando tan solo ubicar los coeficientes tecnológicos de tal manera que las unidades tanto en el primer miembro de la desigualdad como en el segundo miembro, como en el segundo sean iguales. Entonces, algo que yo podría mencionar es que pueden existir diferentes tipos de empresas u organizaciones que tienen recursos limitados. Por ejemplo, un restaurante, por ejemplo, tiene las mesas disponibles, cantidad de alimentos disponibles, número de empleados disponibles. Y pueden existir otro tipo de recursos de la misma forma en un banco. La cantidad de cajeros es un recurso limitado, cantidad de sucursales de un banco determinado, capital disponible que se puede mover. Si queremos hablar para una carpintería, en primer lugar podría ser la materia prima, la madera, la pintura. También podríamos representar la cantidad de obreros. En una universidad podemos presentar en primer lugar las horas disponibles, número de carreras en una determinada universidad y el número y la cantidad de docentes que se pueden presentar en cada carrera. Y pueden existir otro tipo de recursos limitados. Un ejemplo de un ejercicio más abajo. Un ejemplo de un ejercicio. Se tiene disponible 250 horas al mes en el departamento, donde cada maquinaria X1 utiliza 15 por unidad y cada maquinaria X2 utiliza 40 horas por unidad. Entonces, aquí me dice que el límite es disponible.
250 horas. No puede utilizar más de 250 horas al mes, pero puede utilizar menos. Entonces, en el dato global, que son las restricciones, va las horas totales máximas disponibles. Y en el lado izquierdo, los datos unitarios por cada máquina. Restricciones de demanda máxima o mínima. Esto se refiere a la que tenemos que esta empresa va a tener demanda con límite inferior y superior, mayor o menor igual. No solamente, sino son condiciones que tienen que utilizarse. Por ejemplo, en demanda máxima podemos reconocer como mucho, a lo sumo, a lo más, máximamente y muchos más. En demanda mínima, para poderlo diferenciar, es como una manera más negativa, que tiene como proporciones pequeñas de lo máximo, como ser como mínimo, por lo menos, al menos, mínimamente, cuando menos. Y son muchas características más como podemos identificar lo máximo o lo mínimo. Eh, en cuanto a lo igualitario, tenemos que decir que solo, por ejemplo, en una empresa van a decir que van a tener que construirse, ya solo van a tener que usar 30 horas máximamente o igual, solo hasta ese tope tienen que utilizar las horas. Bueno, yo voy a continuar con la restricción de eficiencia. Una restricción de eficiencia se presenta cuando se tienen datos dependientes entre sí, y esto se trata cuando hay un recurso limitado. Les voy a explicar con este ejercicio. ¿Puedes bajar, por favor, el problema? Y aquí dice, mientras vamos leyendo, vamos a ir identificando, vamos a plantear las restricciones. Una fábrica de vidrio plano produce 3 tipos de vidrio: sencillo, doble y catedral. Por razones de demanda, se ha limitado la producción del vidrio catedral a 22.800 pies cuadrados por semana. Eso sería una primera restricción. Y para que se nos haga más fácil plantear las restricciones, creo que es primeramente mejor identificarlas. Aquí ya la he identificado. Aquí está demanda máxima de vidrio catedral, o sea, 1. Y aquí abajo dice, la planta trabaja 8 horas por día de lunes a viernes con una capacidad que le permite producir 7.200 pies cuadrados al día de vidrio sencillo. Sí, solo produce este tipo de vidrio. Cabe recalcar que la restricción de eficiencia se caracteriza más que todo por la palabra sí solo. O sea, si se encuentra en un problema la palabra sí solo, es que pertenece a una restricción de eficiencia. Y esto es otra restricción que lo he identificado aquí. Ya tenemos otro. Vamos a seguir leyendo. Aquí, de vidrio. 2.400 pies cuadrados de vidrio doble, si solo se produce este tipo de vidrio. Eso sería otra restricción de eficiencia. 3.600 pies cuadrados al día de vidrio catedral. Y esto es otra restricción. Y aquí lo he identificado igual. 1, 2, 3. Vamos a seguir viendo. Las materias primas son arena silicosa, carbonato de sodio y piedra caliza. No hay problemas de abastecimiento de arena, pero solo se dispone de 1.800 kilogramos por día de piedra caliza. Cuando la empresa cuenta con una disponibilidad, eso también se puede tomar como una restricción. Aquí lo he identificado. Y otro aquí, de piedra, y 900 de carbonato de sodio. Los requerimientos en kilogramos de materia prima para producir un pie de los tipos de vidrio se presentan en la siguiente tabla. Aquí nos da el informe de cada uno de los vidrios. Y ahora vamos a plantear lo que son las restricciones. Como aquí teníamos la demanda máxima de vidrio catedral, aquí está, que era 22.800. Pero ¿por qué le he puesto aquí 4.560? Aquí arriba dice que la empresa solo trabaja de lunes a viernes, o sea, serían 5 días, y este 22.800 es
para la semana. Entonces lo he dividido por 5 días, porque para la semana cuenta con eso y sale 4.560. Ok, eso sería la primera restricción. Y aquí vamos a elaborar lo que es la restricción de eficiencia. Restricción de eficiencia de vidrio sencillo, que hemos leído que era, siempre va en fracción. ¿Por qué? Porque es una combinación de productos. Y se pone en fracciones porque nos da la opción de que si solo fabricamos el vidrio sencillo, podemos fabricar 7.200. Pero si solo fabricamos lo que es el vidrio doble, podemos fabricar 2.400. Y lo mismo con el vidrio catredal. Si solo fabricamos ese producto, podemos fabricar 3.600. Pero como la empresa quiere fabricar de los tres, por eso se ponen fracciones, para que sea una combinación de productos. Esto menor o igual a 1. ¿Esto por qué? Porque la capacidad máxima es de 100%, y este 100%, esos productos no puede pasar, o sea, puede ser igual o menor, pero no puede ser mayor. Y aquí está. La disponibilidad máxima de piedra caliza es esta. Piedra caliza, aquí está, S4X1, 8X2 y 5X3, que lo he puesto aquí. Esto menor o igual a 900. Menor o igual a 1.800. Y lo mismo pasa con el materia prima de carbonato de sodio. Aquí está, carbonato de sodio, 2X1, 3X2, 3X2. Y aquí le he puesto esto menor o igual a 900. Y obviamente la no negatividad. Eso sería. Va a continuar mi compañero. ¿Cómo está? Buen día, licenciado, compañeros. Un poco más abajo, Sam, por favor, el cuadro. Yo voy a hacer mi ejemplo de una carpintería. En una carpintería no solamente hacen un solo producto, ¿no? De la madera salen varios derivados. En este ejemplo les voy a dar de mesas y sillas. Por ejemplo, como podrán ver en el cuadro, 100 unidades es mi límite máximo, me dice. No me puedo pasar ni una silla más porque, o sea, podría arruinar, ¿no? El costo, ya no podría construir 450 sillas. Tiene que ser cabalito 100 unidades de mesa y 450 unidades de sillas. Y como podrán ver, se puede también, como en el ejercicio anterior en el que presentó mi compañera, se puede representar en fracción igual. Un poco más abajo. Pueden ver los ejercicios. Ahí en los ejercicios yo trato se pueden maximizar y minimizar. Como podrán ver en los ejercicios, no sé, generalmente hay más de 2 productos. Inclusive se puede llegar hasta 5 productos y eso más. En las fábricas grandes, en las mayores industrias, pueden llegar hasta 10 productos a hacer con estos ejercicios. Y, como dije, pueden maximizar como expliqué en el cuadro, digamos, de 450 sillas, yo puedo minimizar, hacer menos, y también puedo decidir si hacer menos mesas. Bien. Continuando con la restricción de proporcionalidad, esta es una comparación de dos cantidades o dos variables de decisión o expresiones algebraicas. Más abajo, por favor. Dado que es una proporción es la igualdad escrita con dos razones o relaciones, muchas veces entre las condiciones que se deben ser expresadas con restricciones. Se plantea como una comparación de dos cantidades, ya sea por división o como fracción. Por ejemplo, si se explica que por cada mesa, que sería X1, debe fabricarse 6 sillas, que sería X2. La restricción correspondiente sería 6X1 es igual a X2. Va como primera restricción. ¿Cómo se hace? Es decir, que el número de mesas es igual a 1,
como el número de sillas es igual a 6. Se lo plantea en forma de fracción y se multiplica cruzado, lo que sería 6x1, lo que está arriba, y x2. Para poner a la restricción, simplemente se lo lleva al primer miembro y se lo iguala a 0. Gracias. Vamos a continuar. No te bajes el cuadro, Sam, porfa. Se tiene la siguiente condición. Por cada 2 escritorios, que sería X3, se deben fabricar por lo menos 3 gaveteros. El por lo menos 3 gaveteros es como un indicio que nos puede dar para esta restricción, para que nos demos cuenta de que es una restricción de proporcionalidad. Entonces lo que corresponde es que X2 y X3 tenemos en el cuadrito, dice 3 y 2. El caso límite es 3. Y también podemos cambiarlo en caso favorable de que puede ser mayor a 3, puede ser 4, 5, 6 o 7, pero debe ser mayor y no el mismo valor. Más abajo, porfa. Un poco más. Un poco más. Ahí está bien. Cuando es una desigualdad, tenemos un ejemplo ahí que en un ejercicio nos puede decir que si se establece que por cada mesa deben fabricarse como mucho 6 sillas. También eso nos da indicio a que es una restricción de proporcionalidad, el que dice como mucho 6 sillas. Tenemos que X1 son mesas y X2 son sillas. Eso se multiplica en forma cruzada. Entonces tenemos que para determinar el sentido de la desigualdad, se toma el caso más favorable que esté al límite. Por ejemplo, en el otro caso vimos que puede ser mayor a 3, ¿verdad? En este caso ya no, porque dice como mucho. Entonces, el 6 puede ser 5, 4 o 3. Más abajo, Sam. En este caso lo pusimos como 5. Entonces, reemplazando el caso favorable que tiene que es 6, X1 y X2, reemplazamos que X1 es igual a 1 y X2 es igual a 5. Y determinamos que 6 es mayor a 5 y así es como determinamos el sentido de la desigualdad. Gracias. Va a continuar mi compañero. Buenos días. Para complementar, para poder encontrar con facilidad el caso límite, primero debes revisar el enunciado donde se puede encontrarse un límite superior o un límite inferior. Esa será la cantidad que sufrirá la variación. Para poder encontrar en límites superiores, siempre en el problema va a haber como mucho, a lo sumo, a lo más, máximamente, como más. Y para encontrar el límite inferior, en el problema se va a poder encontrar como mínimo, por lo menos, al menos, mínimamente, cuando menos. Va a continuar mi compañero. Buen día, licenciado, buen día, compañeros. Mis compañeros ya les han explicado más o menos cómo van, ¿no?, los ejercicios de programación lineal, pero también existen otras formas de plantear las comparaciones de dos cantidades. En este caso yo voy a empezar por el ejercicio que va de las restricciones que tienen signo de resta. En el ejemplo dice, si una empresa nos dice que la cantidad de sillas a fabricar debe ser mayor a la cantidad de mesas como mínimo en 100 unidades. Vamos a poner, o sea, X2 a la cantidad de sillas y X1 a la cantidad de mesas. En el primer miembro estamos poniendo, o sea, las cantidades, ¿verdad? Primero se pone, al comparar estas dos cantidades, se anota la cantidad mayor, o sea, como minuendo, que en este caso sería X2, ya que nos dice que la cantidad de sillas debe ser mayor a la cantidad de mesas. Entonces, en este caso, este sería X2 el mayor. Entonces, ponemos como minuendo X2 y después como sustrayendo el X1. Después, en el segundo miembro, que es la parte celeste, que son las 100 unidades. Ya que dice como mínimo 100 unidades, esas son las unidades que tenemos que poner. Y finalmente se anota el sentido de la desigualdad.
En este caso, como nos dice, como mínimo dice que son 100 unidades, o sea que pueden existir más de esas 100 unidades, puede ser 110, 120 o más, pero no menos de eso. Entonces, nuestro signo de desigualdad tiene que ser igual o mayor, mayor e igual. Pero en otros casos también podemos poner menor o igual o directo el signo de igual. Después, este otro ejercicio es con los signos de positivo, más o menos. Dice que una empresa produce dos productos, A y B. La gerencia ha especificado que la producción combinada para los dos productos A y B debe ser un total de al menos 350 galones. Vamos a representar a X1 y X2 como la cantidad de galones para producir de A y B. Primero anotamos en el primer miembro la cantidad que está representada como X1 y X2, que son la cantidad de galones a producir. Después, en el enunciado, como nos menciona, que, o sea, está especificando que la producción es combinada para los dos productos. Entonces, A y B tienen que ir juntos. En este caso sería X1 y X2, la suma de ambos, ¿verdad? Después, dice que al menos deben ser 350 galones. Esto va en el segundo miembro, o sea, después de la desigualdad. Y como nos especifica que al menos deben ser 350 galones, igual tiene que ser mayor o igual. Eso sería todo. Bueno, ahí está bien. Continuando con la exposición, me tocó plantear la restricción de la no negatividad. De acuerdo a las condiciones del problema, se debe declarar que ninguna variable puede tomar valor negativo, o que existe alguna o algunas variables que sí podrían hacerlo. Este paso, si bien es muy simple, es frecuentemente olvidado, lo cual, si bien generalmente no repercute operativamente en la resolución, constituye un error conceptual, puesto que según la estructura de un modelo de un programa lineal, una de las tres partes es la restricción de la no negatividad. Más abajo, por favor, Sam. ¿Cuáles son las restricciones de la no negatividad? Tenemos las condiciones de no negatividad, que serían las condiciones del modelo que estipulan que las variables de decisión deben tener solo valores no negativos, positivos o nulos. La decisión factible, una decisión que satisface todas las restricciones del modelo que incluye las condiciones de no negatividad. Factible significa permisible. Ahí está bien, Sam. Bueno, aquí les he puesto un pequeño ejemplo, pero antes de entender este pequeño ejemplo, tenemos que entender qué es programación lineal. La programación lineal es una técnica de modelado. En otras palabras, mucho más simples, se puede decir que es una construcción de modelos. También es una técnica matemática de optimización, es decir, que es un método que trata de maximizar o minimizar un objetivo. El interés principal de la programación lineal es tomar decisiones óptimas. Se usa mucho en la industria militar y en la petrolera. Si bien esos sectores han sido quizás los principales usuarios de ella, el sector de servicios y el sector público de la economía también la han aprovechado ampliamente. La estructura básica de un problema lineal consta de una función de objetivo lineal, por maximizar o minimizar, sujeta a ciertas restricciones en la forma de igualdades o desigualdades. También tenemos una función objetivo, que por optimizar, maximizar o minimizar las restricciones, representan condiciones que es preciso satisfacer sistemas de igualdades y desigualdades, ya sean mayores o menores. En el ejemplo podemos ver, maximizar es la función objetivo, que está sujeta a restricciones estructurales. Y por último tenemos las restricciones de no negatividad. Los pasos para resolver este ejercicio son: el número 1, que debemos determinar que se optimizará y expresará con el máximo o mínimo. Expresar la función como ecuación. Al hacer esto, se definen las variables de decisión. Como segundo paso, debemos identificar los requerimientos, las restricciones o limitantes estipulados y expresarlos matemáticamente. El tercer paso
es que debemos expresar aquellas condiciones no explícitas, condición de no negatividad y de integridad. Ahora tenemos 3 métodos para resolver este ejercicio, que serían el método simplex, el método gráfico y el método analítico. También podemos resolver los ejercicios con gráficos, pero solamente cuando un modelo de programación lineal se expresa en términos de 2 variables. Puede resolverse con procedimientos gráficos. Tenemos conjunto factible, solución factible y solución óptima. El conjunto factible es el conjunto de puntos que integran la región de resolución. La solución factible, cada punto que integra la región plana que resuelve el problema, y la solución óptima, que constituye la solución al problema de programación lineal. Tenemos como objetivo de la solución gráfica encontrar entre todos los puntos del conjunto factible el punto o los puntos que optimicen la función objetivo. Más arriba, Sam, por favor. Ahí tenemos el problema número 1, en el cual nos dice un herrero con 80 kilogramos de acero y 120 kilogramos de aluminio quiere hacer bicicletas de paseo y de montaña que quiere vender respectivamente a 20,000 y 15,000 pesos cada una. Para sacar el máximo beneficio para la de paseo empleará 1 kilogramo de acero y 3 kilogramos de aluminio, y para la de montaña 2 kilogramos de ambos metales. ¿Cuántas bicicletas de paseo y montaña deberá fabricar para maximizar las utilidades? Tenemos la definición de variables que serían X y Y. X es la cantidad de bicicletas de paseo a producir y Y la cantidad de bicicletas de montaña a producir. Después tenemos las restricciones que ahí pueden observar: disponibilidad de acero, disponibilidad de aluminio y restricciones de no negatividad. Más abajo, Sam, por favor. Tenemos la función objetivo, que sería sacar un máximo, y aquí tenemos la solución por el método Solver. Eso sería todo. Muchas gracias.